Buenas tardes. A ver, voy a buscar a mi invitado de este dúo de hoy. Este dúo con Nacho, que vamos a hablar de emociones atrapadas en el cuerpo. Nacho es un gran profesional de este tema. A ver si consigo que funcione el dúo. De dúo. Aquí tenemos a Nacho. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Nacho. ¿Qué tal? Me ves bien, ¿verdad? Que es que Sí, sí, últimamente Instagram, en algunos dúos, hace una cosa extraña de que no puedes ver a tu compañero o compañera de dúo. Por eso te he preguntado lo primero. te veo claramente y te escucho. ¡Qué ilusión Todo correcto. reencontrarnos! Pues Sara Sánchez que nos dice hola, buenas tardes, hola. Si tenéis cualquier pregunta, nosotros vamos a empezar a hablar dentro de un minuto, pero mira qué cosas más bonitas te dicen por aquí. Sí, Llegas a ver. Carolina, ¿qué tal? Bueno, ¿Qué de pero tiempo? cualquier pregunta, cualquier cosa relacionada con el tema, que en principio hablaremos de emociones atrapadas en el cuerpo, pero Nacho y yo tendemos a fluir mucho. Eh, Preguntadnos, que estamos aquí abiertos y dispuestos a tratar de contestar todo lo que queráis saber. Nacho, bienvenido. Qué ilusión me hace volver a verte aquí en la pantalla de nuevo después de conocerte en persona, que me encantó. ¿Cómo Pues estás? muy bien, la verdad que vengo ahora de un retiro espiritual y estoy súper cargado de energía, con muchas ganas de compartir, con muchas ganas de hacer y con muchas ganas de disfrutar del día a día. Nacho es un alma libre, dicen por aquí. ¿Y ese retiro espiritual, eras tú quien lo gestionaba o eras del otro lado? Era a otra persona, era del otro lado Va. y viene, es un hombre que va por todas partes del mundo haciendo sanaciones cuánticas y, Ujú. y es fabuloso, ¿no? Es como sentir que te descargas y que tu cuerpo se libera y que flotas, vas andando unos pocos de días sintiéndote Como si súper ligero y liviano. caminas 2 o 3 dedos sobre la Es tierra, ¿no? exacto. Justo ayer tuve un dúo con una compañera llamada Sandra de 22 Almas Libres y justo le comentaba eso, que aunque yo me dediqué a ciertas terapias, digamos, entre comillas, más tradicionales, a nivel personal, para mí, utilizo mucho lo que es la sanación energética multidimensional Ujú. y que relacionado con esta de las emociones, seguro que conoces el triángulo este invertido de David Hawkins, que bajo está la culpa, la vergüenza y vas subiendo la escala de hercios y arriba del todo está Sí. lo de la iluminación. Pues de alguna manera, para trabajar sobre mí misma y ir mejorando yo constantemente, estaba utilizando el, las emociones de baja frecuencia, iba agarrando los vínculos Ajá. negativos, los cortaba y luego limpiaba la emoción. Y voy subiendo de escaloncitos. Lo que dices tú, esa sensación de flotar, de caminar ligero por la vida, de tener una certeza y una fe impresionante, es verdad que suelen venir de este tipo de herramientas más que de otras. Y te comprendo perfectamente. Ayer justo estaba escuchando un podcast de Wayna Sí. Dyer que dice una frase que es, si tú supieras con quién vas acompañado por la vida, no temerías a nada, ¿no? Decía algo así, ¿no? Como diciendo, cuando tienes confianza extrema o absoluta en que todo va a salir bien y que somos máquinas perfectas y que vamos acompañados con una inteligencia o un ser superior que te acompaña, entonces cuando entras en esa vibración es que sabes que todo es perfecto y no puede fallar nada. Así es, así es. Pero bueno, yo te quería preguntar, Nacho, ¿tienes algo entre manos? Y me gustaría que me lo compartieses. ¿Qué es eso que tienes entre manos? Estamos preparando cosas muy buenas, muy guapas y estoy organizando un programa en el que acompaño a personas a liberarse de esas cargas del pasado. Yo siempre lo explico como si fuera una mochila llena de piedras que la vamos llenando por diferentes situaciones o acontecimientos que nos ha tocado vivir. Y entonces vamos echando esas piedras en la mochila y sin darnos cuenta, porque vamos llenándola poco a poco, llega un momento en el que estamos como estancados, agobiados, apretados y no sabemos qué hacer, no hemos aprendido, no nos ha enseñado nadie a canalizar todo eso, ¿no? Entonces, en este acompañamiento lo que hacemos es liberarnos de esas piedras y poner el foco en lo que sí queremos, no en lo que no queremos, Correcto. porque esta sociedad
nos invita más a fijarnos en lo malo, en lo negativo. Lo podemos ver en el ejemplo de las noticias, como el 90% son noticias dramáticas o sensacionalistas o negativas, y dejan como un 10% para inventos, que han descubierto algo nuevo, una curación a alguna enfermedad rara, pero la proporción está descompensada. Pues eso, a través del tiempo, nosotros vamos haciendo lo mismo, porque aprendemos la mayoría de veces a través del modelado de lo que vemos. Entonces, si eso lo invertimos y empezamos a mirar hacia lo que sí queremos, le estamos poniendo el foco y la atención. Y eso hará que se expanda y que consigamos materializarlo en un futuro. Así que en eso consiste este nuevo proyecto de acompañar a personas a cambiar poquito a poco la mentalidad para que se atrevan a dar el paso y a pensar de forma siempre positiva. Yo, sobre lo que estabas diciendo, justo el otro día hacía una analogía. Hola, ya, sí, interesante y necesario. A Ya ver, ves. ya está claro que, por un lado, yo me he dedicado a temas de comunicación. Sé exactamente por qué se comportan los medios de comunicación, cómo se comportan. Y, de hecho, hay estudios internos, y ahora ya no tan internos, muy conocidos, que además en los últimos 10 años, la última década, han enfatizado aún más el tema de generar emociones de las que llamamos, entre comillas, negativas, porque vende más. No es que venda más, captan más minutos de nuestra atención y por lo tanto ellos venden espacios publicitarios y por eso se da tanta fuerza, me da igual si es noticias en internet, medios de comunicación clásicos, etc. Pero yo no culpo solo, entre comillas, al modernismo y a lo que está pasando últimamente en nuestro entorno, sino que al final veo que es decir, el cerebro humano durante siglos y siglos, sí o sí, o pensaba lo peor o desaparecía o se moría. Es decir, teníamos que vivir en conjuntos, no utilizábamos en muchas ocasiones lo que es el verbo, aún nos comunicábamos por facciones, ¿no? Por expresiones faciales. Entonces, de alguna manera, nuestro cerebro primitivo siempre nos ha obligado, entre comillas, nos ha salvado pensando lo peor, pensando en negativo. ¿Qué sucede? Que justo llevamos como 40 años en el que vivimos en una comodidad, en la actualidad socialmente, tú puedes irte perfectamente a una casa de campo y vivir solo y no es que solo sobrevivas, vives súper feliz porque tienes agua corriente, tienes gas, tienes internet, puedes cultivar lo que te quieras, te viene Amazon y te entrega lo que te dé la gana. Pero claro, nuestro cerebro de hace unos siglos aún no ha evolucionado. ¿Qué sucede? Que los que antes hubiesen muerto, que somos los positivos, los que vemos la pronoia, los que enfocamos a lo bueno, hubiésemos muerto de 50, 100 años atrás, pero ahora es al revés. El que vive pensando en negativo es el que está, entre comillas, muriendo de ansiedad, de depresión, de estrés, y esos son los que pues tú acompañas también a que actualicen su sistema operativo, por decirlo de alguna manera, que empiecen a pensar, a tener un cerebro que realmente esté actualizado, porque tú no utilizas el móvil de los primeros que no tenían internet, que era por mensajes. ¿Tú te acuerdas de eso o solo soy yo la que tiene una edad? No, no, yo me acuerdo de esos teléfonos de Alcatel que parecían que los regalaban con los helados, ¿eh? Y Sí, teníamos que estar sí. ahí encogiendo el mensaje para poder mandar todo en uno. Qué Sí. bueno. Hola María, que veo varias caras conocidas por aquí escuchándonos, qué alegría. Pues lo que dices del miedo tienes toda la razón. El miedo, el 90% de los miedos son ilusorios, los creamos, los generamos nosotros con nuestra mente y después puede que no ocurra lo que realmente hemos pensado, pero sí que es una estrategia del ser humano ponerse siempre en el peor de los casos, porque ya si te anticipas y te pones en el peor de los casos, si no es el peor de los casos, como que estás más preparado para abordar esa situación. Así que es muy interesante. Pero a día de hoy, en esta parte del mundo precisamente, pues no es tan necesario pensar de esa manera, todo lo contrario. Es decir, es más positivo y más saludable en todos los sentidos, a nivel económico, a nivel de salud física, mental y emocional, cambiar ese chip.
¿no? Totalmente, porque es que cada vez que nos focalizamos en algo negativo, el cuerpo empieza a generar un montón de químicos y sustancias como el cortisol, que es que no nos benefician en absoluto. El cortisol en pequeñas cantidades y de manera puntual es maravilloso, pero es verdad que si lo sostenemos demasiado, bueno, quien quiera quitarse la barriga cervecera, que primero se quite el estrés y después si quiere la cerveza. Por ejemplo, porque mucha gente no sabe que es ese cortisol que está cerca del hígado lo que le está provocando esa inflamación abdominal y no le deja marcar los cuadritos, por ejemplo. Ujú. Es súper No lo había visto nunca desde esa curioso. perspectiva, pero te la copio. ¿A que sí? Te la llevas y me encanta que te la lleves. Es Oh. así. Y bueno, otras maneras en las que las emociones se pueden quedar en el cuerpo. Pues el cuerpo en sí tiene memoria. El cuerpo, cada vez que pasamos por algún acontecimiento, posiciona su cuerpo de una forma. Está muy, bueno, sabemos reconocer que en la cara mismo podemos reconocer diferentes emociones. Y son microfacciones faciales, quizás sean muy rápidas o muy sutiles, pero una vez que identificas cuáles tienen cada emoción, pues las puedes reconocer de una forma muy rápida. Por ejemplo, si yo hago así, se puede La reconocer sorpresa. que hay sorpresa, ¿no? Y esa es muy fácil de ver. Quizás hay otra menos, que se ven menos. Pero, por ejemplo, también la alegría es muy fácil de ver porque cada vez que ponemos una cara de sonrisa, vemos aquí las patitas de gallo y esa expresión de que se te ilumina la mirada, ¿no? Bueno, pues cada vez que colocamos una posición, si la expresamos con todo nuestro cuerpo a través del lenguaje no verbal, adoptamos una postura. Son posturas que nos contraen o son posturas que nos ensanchan o dilatan. Entonces, como todo eso queda registrado en el cuerpo de forma inconsciente, a la hora de trabajar con programación neurolingüística, muchas veces la persona no se acuerda mentalmente de un hecho, pero si vamos hacia atrás con el cuerpo se para, identifica un momento en el que ha pasado algo y entonces a través del cuerpo empezamos a tirar del hilo y podemos llegar a esa situación. Y ahí podemos darnos cuenta del potencial que tiene el cuerpo y de lo importante que es conectar con él. Lo que me encuentro yo hoy en día muchas veces es que estamos muy separados del cuerpo, que no lo escuchamos, que no nos damos cuenta de que el cuerpo nos está hablando a través de un... Empieza siendo algo muy puntual, muy poquito, pero ya después o a la larga se puede convertir en una enfermedad o en caída del pelo o en lo que tú dices del abdomen hinchado. Entonces, el prestar atención a esas pequeñas sutileces que te va lanzando el cuerpo, te va a ayudar a prevenir a la larga enfermedades y a ponerte en marcha, ¿no? A decir, coño, perdón, pero a decir, basta, voy a empezar a hacer algo por cuidarme, porque la mejor cura es una prevención, es darte cuenta de que tú vas a generar lo que quieres en el futuro. Aquí nos estaban comentando varias cositas. Adrián nos decía también eso, de que él prefiere bajar el estrés, creo que le entiendo yo eso, prefiere bajar el estrés y después si eso ya se dejará las cervezas. Y Olaya decía que gestionar el estrés es uno de los grandes desafíos que nos enfrentamos hoy. Es un desafío, entre otras cosas, porque venimos de generaciones donde lo que es la inteligencia emocional no se transmitía, no se aprendía, no se le daba la importancia que tiene. Eh, de hecho, y más viniendo a lo que es los últimos años, lo único que nos diferenciará entre la inteligencia artificial y nosotros será las emociones. Entonces, como bien dices tú, si nos desconectamos de nuestras emociones, o sea, de nuestro cuerpo, porque hay que recordar que las emociones son electricidad, es decir, esto no me lo invento yo. Vibraciones. Si a ti te hacen un encefalograma, es porque hay electricidad entre las neuronas de tu cerebro y eso es lo que está midiendo un encefalo. Bueno, que no me sale ahora de nuevo. Se me traba Gracias. la lengua. Se me traba, a mí se me traba. Esto de después de comer. Bueno, entonces ese campo neuronal, esa electricidad en movimiento y a través también de nuestro sistema nervioso es lo que genera la emocionalidad y ese campo magnético de emociones de lo que yo hablo. Entonces, ¿qué sucede? Que al final somos de alguna manera algo más que simplemente este trocito.
decir, mi cuerpo en mi caso mide 1,62 m, es decir, soy algo más que solo este trocito de 5 centímetros, soy 1,62 m. Al menos eso es lo que hay de certeza. Y hay que escucharlo. ¿Cómo escucharlo? Pues hay dos maneras. Está la lenta o la rápida, ¿cuál quieres? La rápida es, pues por ejemplo, dejarse acompañar por uno de nosotros dos o otros profesionales que tienen herramientas maravillosas, o la lenta es a tu ritmo, poco a poco, ir leyendo, ir mirando, ir investigando y al final encontrar tus propias respuestas, que también es un camino muy válido, ni más ni menos. Así es, yo creo que todos tenemos la capacidad para poder hacerlo y todos tenemos el recurso porque es innato, lo tenemos dentro. Lo que pasa es que hemos puesto tantas capas de cebolla alrededor que al final no nos escuchamos. Creamos escudos, creamos creencias limitantes y nos pasan cosas en la vida que hace que nos cerremos a las emociones. Simplemente con la intención de no sufrir, de no pasarlo mal, de que no nos hagan daño. Y eso tiene un arma de doble filo, ¿no? Porque a la vez que intentamos protegernos para no sufrir, el hecho de estar tan englosado en nuestros escudos también hace que no podamos conseguir esas emociones que sí queremos, ¿no? Como el amor, o la alegría, o la paz, el estar bien en cualquier lado sin sentirnos juzgados. Mm, Tiene unas repercusiones que yo creo que no merece para nada la pena quedarse aislado con esos escudos. Hay que abrirse, hay que aceptar y hay que confiar, porque sin eso es muy difícil que podamos tener una relación sana con una pareja. Pero bueno, aquí abriríamos otro melón, Otro que melonazo. es que normalmente, pues eso, la pareja que te acompaña es exactamente la pareja que necesitas para sanar lo que necesitas y te hace normalmente de espejo. Es decir, aquello que no ves, lo vas a ver a través de tu pareja. Que eso hay gente que, pues, que solo la idea le horroriza, dice, no puede ser. O todo lo contrario, si resulta que tú ya te has ido sanando, tú ya te has ido quitando esas capas de cebolla y tienes una pareja ideal, sabes que estás haciéndolo bien. Es decir, si tu pareja te apoya, te hace ir avanzar, ir más lejos y te admira y no te siente como su mitad, sino su complemento Sí. y un ser en sí entero, pues entonces ahí dices, jolín, pues es que lo estoy haciendo bien. Y es curioso porque se ve mucho cuando la gente empieza dentro del camino del autodesarrollo, ¿no? Y del conocimiento personal, el autoconocimiento. Siempre he conocido en diferentes cursos y formaciones cómo las personas van dejando a las parejas. Como que se van dando cuenta de que primero tienes que entrar dentro de ti, abrir, 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 y te vas a dar cuenta si la persona que tienes delante, pues es lo que tú necesitas, lo que tú te mereces o si estás en esa misma vibración. Pero así para empezar, lo importante es que tú te escuches a ti mismo, que aprendas a escucharte y te podría decir que sería súper sanador e importante que escuches el silencio. Si eres capaz de escuchar la vibración del silencio, entonces tienes el camino mucho más llano. Claro, esto yo sé, pero para los que normalmente dicen, ¿qué es esto de escuchar el silencio? Ponme ejemplos. ¿Cómo lo puedo incluir en mi día a día? Pues significa que te vayas a un sitio rodeado de naturaleza, es mejor porque la naturaleza es terapéutica, no hay que hacer nada, simplemente contemplarla o sentarte en ella y sentir la temperatura o la textura de la tierra, de la arena, de la hierba, te va a hacer que conectes con el aquí y el ahora. Para mí escuchar el silencio es que tu mente reduzca su intensidad y puedas oír como una vibración muy particular que tiene el silencio, porque sí tiene un sonido. Muchas veces hablamos de que Que el silencio tenga sonido, ¿eh? sí, sí, es contradictorio, pero es real, porque cuando entramos en esa calma, entramos en esa que se apacigua los pensamientos, se escucha un zumbido y si no sé si depende también la capacidad que tengas auditiva, pero cuando estamos en una catedral o en un edificio muy antiguo o una casa con los muros muy grandes, se escucha aún más ese
Y hay veces que yo me siento Ese hasta zumbido, raro, incómodo de decir, no puedo dormir del ruido que hay aquí. Y es el zumbido bueno, del silencio, o llamémoslo, ese porque claro, habrá gente que silencio diga, que tú dices y como tú me lo estás describiendo, yo no lo considero al silencio. A mí me encanta estar en silencio, llevo años de silencio, porque que de hecho las personas normalmente cuando yo les digo que de siempre o de muchos años para aquí, cuando voy en coche normalmente voy en silencio, ni radio, ni nada, en silencio. La gente se suele horrorizar porque no son capaces de pararse a escuchar sus propios pensamientos. Por eso enchufan la radio, se ponen música, por eso necesitan hablar constantemente y es simplemente porque no quieren hablarse aquí. "Ujú". Entonces, yo a todo lo contrario, a mí sí que me gusta, yo me siento muy en paz, a mí me encanta, es decir, para mí es un placer. Pero el zumbido que tú hablas, yo lo identifico, es decir, es mi punto de vista, yo no sé a qué lo identifico. Son nuestros chakras. Estás escuchando tus chakras, no el silencio. Es el respirar de tus chakras. Yo había escuchado que era la vibración o el ruido que se produce en contacto con tu tímpano, o incluso puedes llegar a escuchar las raíces del cuero cabelludo. He llegado a escuchar, porque por ejemplo, cuando coges una concha De mar. de mar, que dice que escuchas el mar, lo que estás Sí. escuchando realmente es un sonido tuyo interno. Lo que pasa es que hace eco en la concha y lo vuelves a escuchar tú. Entonces, Fibonacci. si hablamos de en plan física, puede ser así, pero si consigues escuchar esa vibración, para mí es como que conectas con una frecuencia y es el silencio. Me gusta interpretarlo así. De hecho, yo sé que en mi caso ese zumbido son los chakras, porque dependiendo de qué chakras suena el zumbido de una manera u otra. Es muy curioso, es muy sutil, la diferencia es muy pequeña del que te suena aquí, el que te suena aquí o el que te suena aquí, dentro de los grandes, porque no me voy a meter en anatomía de la energía sutil, porque tenemos tantos chakras como células en el cuerpo, pero grandes o conocidos son esos. Y no sé qué más te iba a decir de lo que estabas comentando. A raíz de lo que tú estás contando, de que cada Ujú. chakra tiene una frecuencia, en Tailandia, cuando me compré mi cuenco tibetano, uno de ellos, que ahora tengo un montón, pues había una máquina para medir en qué vibración estaba y tú te podías comprar el cuenco con la vibración que a ti te hiciese falta trabajarte más. Y me compré justo el de la garganta. Qué bien. Ese en aquel momento era lo que me ponía más malo, si me ponía malo era con placas en la garganta. Así que me compré mi cuenco y ahí descubrí que cada cuenco tenía pues una vibración y que conectaba directamente con los chakras. Sí, sí, sí. Cada chakra tiene, además, el movimiento, el sonido. Quien sí que es clarividente o otras videncias en ese sentido, nota y al tocarlos son diferentes. Pero, y te quería decir, me enrollo ahí, se me va, ¿eh? Se me va. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó hoy? No es lo habitual en mí, no es lo habitual en mí. Pero sí, es un tema súper bonito, el tema de la energía sutil. Sí, ya me he acordado. Tiene que ver con lo que estabas diciendo de bajar la vibración mental. Ujú. Eh, a veces dicen, no, es que un clarividente nace con un don. Sí, no, esto es como la elasticidad del cuerpo. Todos, absolutamente todos, tenemos distintas frecuencias cerebrales. Esto es como que nuestro corazón palpita según si estamos relajados o corriendo, pues nuestro cerebro palpita en hercios, dependiendo de cada momento y estado. Es decir, si estás despierto, si estás dormido, si estás más si estás atento o estás relajado, pues tienen distintas frecuencias. Para no meternos mucho en frecuencias, según las olas van bajando ese palpitar de nuestro cerebro, se dice que es un estado alterado de conciencia, pero es decir, el estado alterado de conciencia, todos los días pasamos por ahí, todos. Normalmente, si tú lo buscas, vas a ejercitar esas clarividencias y se suelen ver y escuchar y eso, poder ver, por ejemplo, el aura de otra persona, se puede escuchar ese silencio del que se decía Nacho,
que igual que vas a la montaña, en tu propio hogar, si apagas la radio, apagas internet, redes sociales, también puedes escucharlo, que sí que es verdad que siempre es mejor conectar con la naturaleza, pero ese trabajo interno se puede hacer simplemente respirando y poniendo atención a la respiración y ya estás bajando esas frecuencias que al final te van a dar un equilibrio emocional que ya es uno de los primeros pasitos para ir liberando esas emociones del cuerpo que a veces no es que atrapemos, es que las tenemos constreñidas. Sí, con relación a las ondas cerebrales, yo trabajo porque también hago hipnosis y trabajo sobre todo con la teta, ¿no? Que es la onda donde las personas son más sugestionables, son capaces de que el mensaje les llegue más directamente a la zona de detrás, al subconsciente. Y tú lo puedes conseguir de una forma autónoma o sola, simplemente entrando poco a poco, concentrándote en algo, prestando la atención y vas entrando lentamente. Evidentemente es mucho mejor o llegas más rápido o sabes que vas a llegar si alguien te acompaña, pero solo se puede hacer y ese sería el trabajo que deberíamos de hacer todos, ¿no? El sentarnos y poder poner foco en algo y no estar a 200.000 cosas a la vez, porque es que yo creo que hoy, entre la pantalla del móvil, que quieres estar ahí escribiendo, que quieres estar comiendo, que también quieres ver la tele al mismo tiempo, que te llama tu madre, esto es una locura. Sí, y nuestro cerebro humano no está preparado para eso, para esa multitarea, porque al final realmente no acabas de atender ni acabar ninguna. Tanto que dicen, no, es que las mujeres podéis estar en 5 cosas a la vez, pero ¿en qué nivel estás en 5 cosas a la vez? Es decir, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo acabas? Pues igual que un empresario, que yo sé que tú acompañas a emprendedores, que cómo pueden estar con 5 cosas a la vez porque los empresarios y las empresarias les sucede lo mismo. Hombre, no, pues es decir, hay otras maneras que vas a llegar igual, es decir, vas a llegar a cumplir todas las tareas igual, todos tus objetivos igual, pero cuando llegues al final del día, acabarás de otra manera. No es lo mismo acabar que te estiras de los pelos y que si llegas a casa vas a saltar como si fueras un mixto, a llegar a tu casa y decir, oye, qué relajado, qué satisfacción, he cumplido lo que quería, todo se ha sucedido como tocaba. Claro, es diferente. Claro, y los precios a pagar, ¿no? De una persona que está sobreestimulada, haciendo muchas cosas a la vez, al final, si te acostumbras a ese ritmo, después va a ser muy complicado quedarte haciendo solo una y ponerle foco solo a una, que es que esa es como la gran misión de hoy en día. Ahora mismo estamos en el punto contrario, en el que ya estamos sobreestimulados y necesitamos centrarnos en solo una cosa para calmar nuestra mente y nuestro cuerpo. Y la Claro, adicción del siglo XXI es la pantalla y todos los niños crecen ya con un teléfono o una pantalla en las manos. Así que aquí va a haber de, trabajo. de, claro, porque dicen tanto del problema de que ¿cuántos niños hay con TDAH? TDAH, TDAH. Y a veces dices, bueno, creo que aquí hay responsabilidades varias. Es decir, aquí hay responsabilidades varias a repartir. No es una cuestión solo de el mundo en el que vivimos, sino cómo se entiende la paternidad y la maternidad en el tiempo actual. Mm. O cómo se entiende la educación según qué centros educativos. Al final es la suma de muchas cosas. Todo suma, tanto para bien como para mal. Ujú. Ay, yo también, los dos ahí, neuronas espejo, respirando, que también va bien, que también va bien. Yo últimamente lo que he estado trabajando y saqué la semana pasada es un pequeño taller con 2 herramientas, que son Sí. herramientas de liberación. Una es de liberación emocional, es decir, por lo que decíamos de que llegas a estar tan desconectado de ti mismo que ni siquiera sabes decir qué emoción tienes. Le pasa a mucha gente. De ahí Ajá. por eso hay 2 herramientas. Una es de liberación emocional, pero cuando sí que sabes que esa emoción, cuál es, cómo se llama, pero qué ha sucedido, que pues, no estabas en el lugar apropiado, ni con la persona adecuada, ni en la intensidad adecuada, y entonces no la has podido expresar, porque al final esto es inteligencia emocional. Y te la has guardado
pero la identificas y al final del día sigues diciendo, esto sigue aquí dentro y no se ha movido, que al final la emoción es moverse. Sí. Y esa herramienta es para eso, para cuando sabes que el nombre de la emoción y la intensidad de esa emoción que no se ha movido. Y está muy, muy interesante porque es una mezcla de PNL con algo muy parecido al método Yuen. Entonces, esa está muy bien, porque es como que en 5 minutos te la quitas de encima, la emoción. Te la liberas, la sueltas. Y la otra herramienta es más una variante de Bradley Nielsen, el libro del Código de la Emoción. Vale. No sé si lo conoces. No. No lo conoces. Bueno, pues utiliza de base de que nosotros tenemos aquí el meridiano vasogobernador, que al final es como el río principal, el resto de afluentes de nuestro cuerpo. Ok. Y entonces, claro, normalmente la medicina china tiene comprobado que los puntitos esos es por donde pasa nuestro sistema nervioso. Si las emociones son energía magnética y tú a un campo magnético, ¿cómo lo puedes, digamos, influenciar con más magnetismo? Con simplemente un imán vas a mover esa energía de tu cuerpo. Eso lo he visto yo y lo he practicado con kinesiología, Claro, en la que desbloqueas una mente con un imán pasándotelo por aquí. esa es la técnica de Bradley Winston. Vale. Y yo le hago una variante porque me da cuenta de algo, pero esa es la parte de clarividente que normalmente que no suelo explicar a la gente. Ajá. Y es que imagínate que la emoción atrapada al final es como eso que necesitas echar cuando vas al aseo, ¿vale? Entonces, tú, claro, si tú vas al baño y por fin te desahogas después de mucho tiempo, pues normalmente a flores no huele, ¿no? El baño. Esto es una realidad que sucede con las emociones. Entonces, a nivel energético, claro, tú la has liberado, esto ha salido. ¿Y qué sucede? En los baños hay dos opciones. O tienes un extractor en el baño o tienes una ventana y la abres. Eso es lo habitual, porque si tú cierras la puerta y ahí pasan horas, al entrar te encuentras otra vez con el marrón. Pues una de las cosas que normalmente no tienen en cuenta es eso, es decir, que tú liberas emoción, pero esa emoción que ha salido no la envías, no la sacas del espacio donde la has liberado. Entonces no es cuestión de ir dejando por ahí lo que digo yo, nubecitas sueltas, que no es que las vaya, digamos, a recoger nadie en concreto, pero sí que va a ir manchando al resto del entorno, incluso al lugar donde las has soltado. Ajá. ¿Y entonces cómo la liberas de ese espacio? Pues normalmente utilizo, por ejemplo, Yuen utiliza agujeros negros. El agujero negro que absorbe la luz. Esa es una de las maneras que la gente lo puede asociar muy fácil. Si tú abres un agujero de gusano, un agujero negro, es como una papelera energética donde lo envías para allí. Yo trabajo de otra manera que es muy parecida, que es como los chakras que son como una espiral, Sí. ¿vale? Una chakra es una espiral. Pues pongo unas espirales extractoras que las llevo y esa energía la llevo al centro de reciclaje de energías. Interesante. Está curioso, ¿eh? Ya ves. Como la rumba energética aquí. Yo lo envío con Zambala al lugar del universo donde le corresponde. Tengo abierto un portal aquí en mi casa y voy depurando todo lo que no vale. Claro. Al final es lo mismo. Sí, sí. Es lo mismo. Sí, tienes que ponerle palabra para que tu cerebro entienda ¿sabes? Pero es lo mismo. Es el mismo lugar. Es esa el mismo frase lugar. la utilizo yo también mucho porque el subconsciente necesita darle forma a las cosas, Claro. necesita entenderlo de alguna forma. Entonces se le pone siempre metáforas o analogías para que tu subconsciente lo entienda y pueda llevar a cabo lo que se trabaje, claro. Qué interesante. Ya ves, ¿eh? Cuántas cosas en común. Ya Yo te digo. me encantó cuando, bueno, la gente no lo sabe, pero Nacho y yo físicamente nos conocimos hace cosa de 2 semanas ya no me acuerdo, sí. 2 meses. Es que el espacio-tiempo no lo tengo muy bien. Y fue como hace 2 semanas y fue súper curioso porque la primera vez que nos vimos era en una mesa de empresarios, ahí todos haciendo networking, presentándose y cuando nos vimos, ¡qué guay, tú eres de mi sector! Estamos en lo mismo.
Pero claro, era el momento serio, ¿no? De negocios, ahí como más, como dices tú, de postura corporal Sí. más estirada, más seria. Y luego, días después, salió la cara de Nacho, en la que también es un profesional, tengo entendido que de la risoterapia, ¿no? ¿Puede ser? Estoy creando cosillas, todavía no lo estoy llevando a cabo, pero para mí el Guau. humor es una herramienta que tengo que darle mucho más juego, Yo porque es vi, que es básico. yo vi que se te daba, es decir, yo digo, qué buen profesional en lo suyo es, en el tema de la risoterapia. El tío es un crack. Cuando me ponen a jugar es que no lo puedo evitar, sale el niño que llevo dentro y es un cachondo. O sea, es que la gente de Cádiz tenemos esa cosilla que dices tú, parece que han nacido en carnavales, esta gente. Yo creo que lo que pasa es que tienes muy buen relacionamiento con tu niño interior y entonces por eso lo gestionas bien, ni más ni menos. Es decir, no le pasa a todo el mundo, no lo sabe hacer todo el mundo. No, la Que verdad al que final la vamos por ahí conexión. y en el autobús, en el metro, en cualquier lado, es difícil ver a gente riéndose o incluso regalándote una sonrisa, ¿no? Estamos más en el yo, con los cascos, con la pantallita, y es verdad que eso se está perdiendo un poquito, pero ahí prometo que voy a hacer algo para romper con esas barreras Venga, y que sí. empezar a que la gente genere risas, risas por todos lados y buen rollo. Yo tengo una anécdota sobre eso y de hace más de 20 años, porque que entonces no estaba tanto lo de, como mucho ibas con el Wallman por la vida, ¿no? Por Pero los no ibas, cables. no había ni lo del iPod, ¿era? ¿El iPod? No, ni Ujú. eso, no existía ni eso. Y trabajaba en un lugar muy conocido llamado FNAC, los centros de FNAC, que tienen pues, música, libros, informática y tal. Y era de atención al cliente. Ese día me pasaron a la parte de cajas y justo estaba pagando un comercial, el típico comercial de traje de chaqueta de toda la vida. Yo llevaba como 6 horas ahí de pie, sin comer, sin beber, queriendo ir al baño ya, ¿no? ¿Sabes? De estas cosas ya de que acabe mi turno. No, por favor. Pero yo aún así, con una sonrisa puesta. Y el comercial enseguida me ficha y me dice, ay, es que os obligan a sonreír. Hostia, me pegó torcido y digo, ¿cómo que me obligan a sonreír? Hombre, como estás cara al público, te dicen, yo no, mire, disculpe. Digo, igual los demás sí, pero en mi caso yo nací con la sonrisa puesta. Yo la sigo mostrando siempre y esa es mi actitud. Y al menos esa es mi actitud ante la vida. Y creo que por eso, como mucho, tengo las arruguillas de la pata de gallo, pero las emociones las vamos gestionando y liberando muchísimo mejor. Pues sí, hay que reírse más, eso sí que es terapéutico. Dicen que, bueno, está demostrado científicamente, ¿no? De que cuando nos pasamos una hora riéndonos, el cortisol baja muchísimo y estamos alargando nuestra vida. Que a día de hoy yo no me puedo estar riendo una hora, ya te digo yo, a mí me cogen agujetas aquí. Porque no estás entrenada, porque no estás No, entrenada. yo sonrío, pero aquí se me contractura, te lo digo yo, ¿eh? Sí, Nadie que conozcas le ha pasado que yo me tengo que aguantar aquí, seguir riendo, pero aguantar aquí del dolor que tengo. A mí se me ha enganchado el músculo de aquí, ¿eh? No es broma. y agujeta en la barriga y decirle, ¿a ti no te ha pasado alguna vez que le dice a la gente, ya, cállate ya, que es que no puedo reírme más, que me duele todo? Hace años de eso, pero sí que lo he experimentado alguna vez, sí, sí. Dentro del bien se pasa mal. Pues sí. ¿Tú dónde estás viviendo ahora? Yo estoy viviendo ahora en un mini pueblo súper turístico de la Comunidad Valenciana, del interior de Valencia, tocando con Alicante. Ujú. Pero bueno, también ciudadana del mundo. A mí cuando me dice de dónde eres, yo digo del mundo. Nómada del mundo, eso es lo mejor. Ojalá fuera más nómada, no se da últimamente, pero sí, sí. El mundo es demasiado bonito como para perdérselo. Pues sí. Y también España tiene de todo, ¿eh? España es un país que tiene de todo y muchas veces yo que viajo muchísimo, me gusta mucho irme al extranjero. Después digo, joder, pero si es que en España tenemos de todo, tenemos desierto, tenemos bosques impresionantes, playas paradisíacas. Es una suerte la que tenemos de haber nacido y de estar aquí. Que creo que Aunque, un reino de taifas y la gente no se da cuenta. Tenemos un reino lleno de reinos. De ahí gran parte de la idiosincrasia y problemas de los españoles. ujú, Pero es maravilloso
culturalmente, si es que está con el del pueblo de al lado, dices, qué diferentes somos, ¿cómo puede ser? Pues Yo sí. viví en Argentina y me decían gallega, gallega. Yo decía que no. Es que en Argentina Digo, somos todos gallegos. A ellos les da igual. claro, pero ¿cómo le haces entender a un argentino que si España es esto, hay una diagonal? Y yo me parezco más a un italiano o a un, o a un griego que a un asturiano, que a un vasco, que a un gallego, ¿sabes? Y les decían, no, ellos son diferentes. Digo, No van a entender. nosotros somos de la calle, de hablar, de juntarnos, de tal. Digo, y ellos no, ellos no. Ellos son como los ingleses, más fríos, más para adentro, más abrigados, más de lo que decías tú de la postura. Sí, se nota mucho el sentido del humor, pero también es verdad que cuando sales de España, cuando te vas a otros países, también notas mucho que el sentido del humor que tenemos en España es mucho más abierto, más acogedor, aunque dentro de España también hay sus micro diferencias, igual que en los idiomas, pero te digo yo a ti que aquí se vive muy, muy bien, y más en Conil de la Frontera, que es donde estoy yo ahora. Esto Ahí es ahora. un regalo divino, salir y pasear por la playa en invierno, en verano, y que te dé el solecito y te recargues de vitamina D. Yo vivo en una zona que además siempre la escojo alrededor de un parque natural que hay aquí. Entonces me da igual cuál de los pueblecitos de alrededor del parque natural, pero la gracia es estar entre montañas y con la suerte. Ahora ya, antes estaba a 45 minutos de varias de las playas del Mediterráneo y ahora a una hora. Entonces es maravilloso porque ¿cuál de las dos naturalezas quiero? La tengo, playa o montaña, las dos. Y es una pasada. Es decir, vivir en estas zonas de España, a mí en Argentina, por ejemplo, me lo llegaban a decir. ¿Y qué hacéis? ¿Qué haces en Buenos Aires? Pues decía, ¿qué eres de Barcelona? No, yo vivo en un parque natural, es como un valle lleno de tal, de árboles, y digo, enseguida tengo una de las mejores, tengo playas espectaculares cerca, que parecen de estas del Caribe, pero son las del Mediterráneo, no tanto como las maritinas y tal, pero casi casi, ¿no? Y era como, ¿sabes? ¿Y qué haces en una ciudad grande? Oye, pues porque eso también está interesante experimentarlo y vivirlo, al menos Justo. puntualmente, ya Y, está. y para los que nos están viendo y los que nos verán en diferido, también decir que las emociones las podemos atraer nosotros, la que queramos, podemos evocarlas simplemente pensando en un lugar, en una persona o en cualquier cosa que para nosotros signifique esa emoción. Como por ejemplo, para mí un lugar seguro, un lugar de calma, es un recuerdo que tengo en una playa de Filipinas, en Malaspascua. Entonces yo, simplemente cerrando los ojos y conectando con esa playa, que estoy flotando en esa playa de Malaspascua y escuchando cómo las olas mueven los corales y las piedras debajo de mí, y simplemente con ese vaivén y con esa imagen y con ese sonido de las piedras, empiezo a sentir en todo mi cuerpo esa misma sensación que sentí cuando estaba allí, porque el subconsciente no diferencia entre real o imaginario. Entonces, simplemente imaginando ese momento, voy a conectar en mi cerebro las mismas partes del cerebro que se conectaron cuando lo viví. Así que eso es una técnica de visualización para que conectéis con la emoción que queráis. Que estáis pasando por un mal momento, que estáis en una situación que no os gusta, pues vosotros podéis elegir, como elige aquí Rosana, ir a la playa o ir a la montaña, pues tú puedes elegir estar en una playa desierta tú solo o estar en un volcán viendo cómo sale disparado las piedras volcánicas para arriba. La mente no tiene límites. Todo lo que tú puedas imaginar, todo lo que tú puedas crear con tu mente, de alguna forma te va a teletransportar a algún lado. Y de ahí conectarás con una emoción y lo que nos interesa es conectar con emociones de alta vibración. Empezamos con la más alta, que sería la iluminación. Después tenemos la paz, después tenemos la alegría y después tenemos el amor. Esas cuatro son las vibraciones más altas y te las he enumerado en escala Sí, sí, sí. De mayor a de menor. mayor a menor. Así que ya De tenéis 700 ahí. a 500 ha sido. Ujú. Súper tip final para acabar esta súper conversación. Me ha encantado. Me encantas, Nacho. Ya sabes que es admiración la que tengo por ti. Muchas gracias. Y me encanta lo que estás haciendo. Y eso, que les hayas dejado a todos este tip final,
Porque yo trabajo lo mismo, en ese sentido de... Y a veces incluso lo que dicen, el llegar a ponerte incluso un lápiz en la boca para forzarte a sonreír, Sí. el cuerpo no puede ir en tradición a las emociones. Entonces, si realmente tiras hombros para atrás, si estás sonriendo y encima te vas a un momento puntual que ya has vivido o que quieras vivir, no hace falta. Es decir, Nacho ha compartido un momento súper feliz que tuvo. Pero Ujú. imagínate que estás en una situación tan densa que no eres capaz de conectar con eso. Ponte un vídeo de algo que quieras vivir o experimentar. Te pones el vídeo y entonces a partir de ahí crea tu propia película emocional mental y subes esas emociones y vete a esas emociones. Porque al final eso es lo que magnetizarás y acostumbrarás a tu sistema de acción reticular, que al final es como la brújula, el norte, que te enseña y te muestra más de todo eso. Así es, y dentro de poco voy a lanzar una masterclass hablando sobre posturas corporales que nos ayudan a conectar con emociones de alta vibración. Así que si te gusta todo lo que estamos hablando, te resuena y te interesa, simplemente sígueme en Instagram y os iré compartiendo más pequeños tips que podéis utilizar en el día a día. Ese webinar no me lo pierdo yo, ¿eh? Te ¿Lo tienes fecha ya o No cuándo? tengo ¿O la no tienes fecha aún fecha? puesta, pero a mediados de abril estoy ya preparando el lanzamiento. Atentos al perfil y a los stories de Nacho porque ese es interesante. Ese webinar para el día a día, muy bueno. Me encanta, me encanta. Nacho, Así un es. placer muy grande a todos los que habéis estado por aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos, por la conversación, por haber estado. Hola, Icha, que nos acaba de saludar. Pero Ujú. bueno, se acabó el tiempo, al menos por hoy. Si queréis que repitamos, oye, nos lo dejáis en los comentarios y nos decís, de esto que habéis conversado, podéis ampliar y nosotros súper abiertos y dispuestos a hacer. Vero, saludos Saludos a a México. México. Chao, chicos. Muchas gracias a ti, Rosana, por tu tiempo y estamos en contacto. Ya te voy Gracias. contando los lanzamientos. Hecho. Chao. Gracias. Chao.